Bien, hermanos, buenas noches otra vez. Tuvimos un inconveniente antes, ya hemos cantado por fe y gracias a Dios vamos a continuar con nuestro culto. Y vamos a continuar pues con nuestro versículo de memoria. Bienvenida hermana ahí, Bertita, bienvenido hermano Carlos, bienvenidos los que se han ido sumando, hermana Isela también, hermano Roberto creo también por ahí. Bien, vamos a continuar hermanos con nuestro versículo de memoria, que era Tito capítulo 2 versículo 1, ¿no? Vamos ahí entonces en nuestras Biblias, yo también lo voy a compartir aquí para que podamos tenerlo, lo voy a agrandar. Si no tienen Biblia a la mano, de todas maneras, un ratito. Ya, acá está. Tito 2:1 es nuestro versículo de memoria que hemos dicho ya el día domingo, pero vamos a repasarlo. Es cortito, es facilito, pero vale la pena pues estar repasándolo y luego pues vamos a estarlo diciendo juntos. No se ve bien, creo, ¿no? A ver, ahí está. Ahora sí. Entonces, nuestro versículo de memoria es Tito 2:1 que es, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Facilito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A ver, vamos a decirlo todos, ahí, a ver si no se acuerdan muy bien, vamos a leerlo, no hay problema. A ver, uno, dos, tres. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, siempre con sus micros apagados, ¿sí? Otra vez, uno, dos, tres. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fácil de recordar. ¿Y cuál es el significado? Que Pablo le está diciendo a Tito, pues, ¿no? Como era pastor, que tenga mucho cuidado con la enseñanza que estaba brindando, no solamente en el aspecto, pues, de la doctrina, o sea, de la enseñanza teológica, sino también de una enseñanza práctica de su vida, porque eso es lo que habla justamente el contexto de Tito 2. Le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, le habla a los más jóvenes, porque todos ciertamente enseñamos de alguna u otra manera, sea con palabras o sea con nuestro ejemplo. Por eso después le voy a decir, ¿no? Presentándote tú en ejemplo en todo, ¿no? Muy bien, hermanos, eso es nuestro versículo de memoria de la semana, Tito 2:1, que tiene mucha relación también con la lección que tenemos hoy con nuestro hermano Juan. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos, que es ¿quién nos separará del amor de Dios? Bien, vamos a cantar entonces esta última alabanza ya para comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Canta conmigo, confiésalo. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creará nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada y nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
Muy bien, hermanos. Entonces, esas han sido las alabanzas, también nuestro tiempo de memorización que hemos tenido. Y hoy día vamos a estar estudiando nuestra primera lección de esta segunda serie, que es Estudiando las Sagradas Escrituras. Y la lección de hoy se llama La doctrina cristiana. Para algunos podrá ser un tema, pues, no sé, a algunos les podrá parecer la doctrina, o a otras personas, ¿no? Irrelevante, ¿para qué vamos a estar estudiando doctrina? Pero la verdad, hermanos, es de que es necesario seguir profundizando en ello. Y recuerden de que a lo largo de esta serie estaremos estudiando cosas con respecto a la Biblia en sí. Vamos a pasar ahora sí con nuestro hermano Juan. Adelante, Juanito, te doy el pase. Bien, hermanos, muy buenas noches. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? Sí, Amén. perfecto. Buenas ¿Sí? noches. Bien, gracias. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio a, a este, a este tiempo. Voy a compartir rápidamente pantalla para... mm, A ver, veamos. Sí, ok. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya lo ha mencionado el pastor, estamos en esta serie de fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Ya hemos visto anteriormente lo que tiene que ver con el Evangelio. El autor es el mismo, es el hermano Paul Washer, y en esta ocasión, ya habiendo terminado lo que tiene que ver con el Evangelio, vamos a proceder a estudiar estas clases que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? El título en sí es Estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando las Sagradas Escrituras de Paul Washer. Ahora bien, no quería empezar, ¿no? Sin antes poder mostrarles el contenido total de este libro que vamos a estar estudiando durante las próximas 24 semanas, ¿ya? Es un estudio al igual que el otro, que también nos va a tomar un tiempo, pero quería tomar este tiempo también para que pudiésemos ya de antemano ir viendo más o menos el panorama general de lo que vamos a estar viendo en estas semanas próximas. Para empezar, estas 5 semanas que vienen, vamos a dedicarnos solamente a estudiar lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Vamos a ver una introducción a la doctrina cristiana. Eh, esta introducción va a ser en 5 semanas. La primera lección que la vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la doctrina cristiana, que justamente es la hojita, la separata que usted tiene consigo. La próxima semana, una vez que habíamos definido el día de hoy la doctrina cristiana, la próxima semana vamos a ver lo que tiene que ver con la fuente de la doctrina cristiana para finalmente ir a la importancia de la doctrina cristiana, ¿no? Esta última clase sí está dividida en 3 partes, ¿no? Pero como usted habrá podido dar cuenta, solamente en estas 5 primeras semanas vamos a ver pura introducción de lo que es la doctrina cristiana, porque con eso vamos a poner los cimientos para, a ver, están entrando, no sé si Pastor pudiera ayudarme Sí, ahí sí, yo estoy haciendo. con las personas que están entrando. Estas 5 semanas entonces vamos a ver solamente lo que tiene que ver con una introducción. ¿Por qué tanto, hermano? Son 5 semanas para una introducción, porque es necesario. Y es más, va a ser de mucha bendición. Ya de antemano he estado revisando bastante el material y puedo decirle que, hermano, usted va a salir muy bendecido, ¿no? Muy bendecido con estas clases. Una vez que hayamos terminado con esta introducción, que nos va a tomar 5 semanas, que tiene que ver con la doctrina cristiana, ya ahí recién vamos a ir de lleno a ver lo que son las Sagradas Escrituras, ¿no? Vamos a empezar viendo una visión general de la revelación divina, la revelación general, la revelación específica. Vamos a ver cómo es esto de que Dios se ha revelado, ¿no? De manera general a todo el mundo, pero cómo también se ha revelado de manera especial, ¿no? A través de su palabra, a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a ver también acerca de la confiabilidad de la Biblia en la lección 9, ¿no? Que quiere
en lo cual vamos a ver pues cómo es que a pesar de que los libros que tenemos compilados en la escritura pertenecen a diferentes autores, todos ellos han sido inspirados por Dios, uh, y cómo es que ya que es palabra de Dios, pues también esta es confiable, no tiene errores, ¿no? Luego veremos también una breve historia de la Biblia, ¿no? Cómo es que llegó hasta nuestros días este libro que nosotros tenemos, ¿no? Porque algunos pensamos que, bueno, no, solamente ha sido traducir nada más del idioma original al español, pero no, hay todo un proceso, ¿no? Que ha ocurrido a lo largo de la historia. Muchos también que dieron su vida para poder traducirlo a los idiomas que hoy en día pues se cuentan, ¿no? Cabe señalar que la Biblia hoy en día aún no ha sido traducida a la totalidad de idiomas que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, en la lección 11 estaremos viendo el propósito de la Biblia. Eso nos tomará unas tres clases. Luego el poder de la palabra de Dios. Y en la lección 17 veremos la actitud que debemos tomar hacia la palabra de Dios. Para posteriormente la lección 19 ver el Espíritu Santo y las Escrituras, la oración y las Escrituras. Y ya que es así, ya que es palabra de Dios, ya que realmente ha sido inspirada por Él, vamos a ver cómo nos podemos beneficiar de esa palabra poderosa de nuestro Dios, ¿no? Y terminaremos con la lección 23 y la 24, que es obedeciendo las Escrituras e interpretando las Escrituras. Pero hoy, por hoy, nos toca entrar entonces ya de lleno a la parte uno, que tiene que ver con una introducción a la doctrina cristiana. Una introducción a la doctrina cristiana. Y en este caso estaremos viendo, estaremos definiendo, dando el significado de lo que quiere decir doctrina cristiana. Bien, vamos a orar para empezar entonces. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta noche por permitir que podamos reunirnos de manera virtual y aún utilizando este medio, Padre, poder también, Dios, estar atento a tu palabra. Y cuán importante, Señor, también que como creyentes, como cristianos, podamos conocer, Señor, a las diferentes enseñanzas, las diferentes doctrinas, Señor, que encontramos, Señor, en tu palabra santa. Padre, darnos el entendimiento, ilumínanos con tu Espíritu Santo y que esta noche podamos salir nutridos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, la doctrina cristiana, ¿no? En este capítulo dice, su separata, definiremos el término doctrina cristiana. Vamos a ver el significado de la doctrina cristiana y vamos a considerar su gran importancia en la vida de cada creyente. Entonces, para empezar, la definición de la doctrina cristiana dice así, ¿no? A muchos cristianos les intimida, les asusta, les da pavor el término doctrina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque muchos piensan, muchos creen que es demasiado difícil, ¿no? El solo hecho de escuchar esta palabra doctrina ya nos decimos, pero ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come, no? ¿Para qué sirve, no? Y se piensa, pues, que está fuera del alcance, ¿no? Para el cristiano, para el creyente común, que debiera ser solamente reservado para aquel teólogo, para aquel profesional, el erudito, el pastor, nada más, solamente ellos, nada más que estudien doctrina. Nosotros no, nosotros somos solamente las ovejas, ¿no? Pero no es así, ¿no, hermano? En este estudio vamos a aprender que esa actitud, en realidad, hacia la doctrina es antibíblica, ¿no? Y poco saludable. Es más, yo diría, no poco saludable, sino diría yo más bien insalubre, ¿no? Diría yo que es peligroso, muy peligroso para el creyente poder tener esta actitud, ¿no? De no querer saber nada de lo que es doctrina. Entonces, la doctrina cristiana puede, dice su hoja, y debería ser estudiada y comprendida por todos,
por absolutamente todos, desde el pastor, el diácono, los sugieres, las maestras de escuela dominical, eh, por todos, absolutamente todos. Así que para comenzar nuestro viaje hacia este maravilloso tema, aprenderemos definiciones concisas de los términos doctrina y doctrina cristiana. Dice a continuación en su hojita, doctrina. Vamos a definir solamente lo que es doctrina, nada más. Esta palabra, dice en su hoja, esta palabra significa literalmente enseñanza. ¿Que nada más? Efectivamente, nada más. No se asusten, no hay por qué asustarse, ¿no? Que la palabra doctrina, yo lo he escuchado y da hasta miedo, ¿da, no? No, 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 no. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. En el Antiguo Testamento, este término se deriva de la palabra hebrea leká, ¿no? Que significa lo que se recibe. Entonces, ahí tenemos algunos versículos, los cuales vamos a ir viendo. Vamos a ir primero a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Y Deuteronomio 32, 2. Aquellos que tienen celular y que se están conectando a través de su celular, hermano, usted también puede agrandar por si acaso, ¿ya? Así como agranda cualquier foto cuando está usted viendo su celular, igualito usted puede agrandar. Entonces puede agrandar la pantallita para ver mejor lo que vamos viendo, ¿ya? Dice Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esta palabrita que está aquí, que la he yo resaltado de rosado, esta palabra enseñar, deriva justamente de ese término, ¿no? Voy a compartir acá, vamos a ver, el diccionario, vamos a fijarlo. Este programa se llama Eastword y este programa utilizan muchos para estudiar la palabra de Dios. Y lo beneficioso de este programa es que también nos da las palabras en hebreo, ¿no? Y aquí podemos ver justamente lo que les decía en la parte de abajo. Esta palabrita enseñanza viene de la palabra lekam, ¿no? Es una palabra hebrea. Y como podemos ver aquí, significa doctrina. Voy a agrandar un poquito más. Esta parte de abajo significa doctrina. Lo mismo que enseñanza, ¿no? Otro versículo. Volvemos a nuestra separata. Otro versículo. Vamos a Job, capítulo 11, versículo 4. Job 11:4. Job, capítulo 11, versículo 4. Aquí, en este texto, la misma palabra, es la misma palabra, leka, del hebreo Eka, pero ha sido traducida no como enseñanza, sino más bien como doctrina, ¿no? Dice así, versículo 4, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Pero nuevamente la palabra es la misma, ¿no? Nuevamente recordemos que la Biblia ha sido traducida de otro idioma y de acuerdo al texto, el traductor pues utilizó uno u otro significado, ¿no? Vamos a Proverbios, Proverbios 4:2.
Proverbios capítulo 4 versículo 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, ¿no? Isaías capítulo 29 versículo 24. Estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra, ¿no? Isaías 29-24. Isaías 29-24. Dice así, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina, aprenderán lo que se les enseña, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento ya no hablamos de hebreo, sino del griego, ¿no? Y encontramos también nuevamente la misma palabra, obviamente en el idioma griego, eh, la palabra que viene de este término que se encuentra ahí en su hojita, que dice didascalia, ¿no? Que se refiere al acto de enseñar. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 13. Primera de Timoteo 4:13. Hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le da algunas instrucciones y le dice de la siguiente manera, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, en la didascalia, ¿no? En la doctrina, ¿no? Es el mismo término nuevamente, ¿no? Ahí mismo, en 1 Timoteo 4, pero el versículo 16, vuelve a repetir la misma palabra. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este caso es bastante curioso, bastante interesante, porque Timoteo, ¿no? Un joven pastor que justamente Pablo había dejado como misión que pudiese ir estableciendo pues pastores en cada iglesia, le va a dar una advertencia y le va a decir que tenga cuidado de sí mismo. Y esto me recuerda mucho a lo que les dijo Pablo a aquellos pastores de Éfeso cuando se despide de ellos. Les dice lo mismo, ¿no? Tengan cuidado de ustedes mismos, ¿no? Y del rebaño, ¿no? Eh, y eso es algo que tiene que tener muy en cuenta aquel que está predicando, aquel que está sirviendo al Señor. El primer enemigo que tiene a uno somos nosotros mismos. Pero la segunda cosa con la cual tenemos que tener mucho cuidado es con la doctrina, con la enseñanza. Hermanos, es muy, muy peligroso pararse al frente a enseñar sin prepararse, sin de repente estar a cuentas con el Señor, porque ciertamente eh, si enseñamos mal, no solamente afectamos a uno mismo, sino que afectamos a aquellos que están recibiendo la enseñanza, la palabra eh, que se está compartiendo, ¿no? Dice así también, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17.
hablando acá de los pastores, de los ancianos, dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, en enseñar o en adoctrinar, ¿no? Eh, Otro versículo, segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10 dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Vemos cómo el apóstol Pablo a Timoteo está de alguna otra manera confirmando, ¿no? Que este hombre llamado Timoteo lo había tenido a Pablo como ejemplo, ¿no? Y ciertamente había seguido por el mismo camino, ¿no? No solamente en todas estas cosas, sino en la doctrina, ¿no? En la enseñanza que el apóstol Pablo había impartido para con él. Él había sido su discípulo, ¿no? Era como el hijo de Pablo, ¿no? Espiritual, ¿no? Según de Timoteo, ahí mismo, capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, ¿no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si usted se va dando cuenta, encontramos que esta palabra en realidad se ve constantemente en las escrituras. Para terminar, 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Entonces, vamos viendo también cómo es que es peligroso porque ciertamente, así como hay una sana doctrina, hay también una doctrina que es peligrosa, ¿no? De maestros que ciertamente buscan solamente engañar, ¿no? Me faltó Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 29. Perdón, es 15:9. Mateo 15:9 dice. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿no? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Entonces, esta palabra, nuevamente, tiene que ver simplemente con la enseñanza. Ahora, ya que esto es así, la palabra doctrina significa enseñanza, vamos a ver entonces qué significará doctrina cristiana, ¿no? ¿Qué significará doctrina cristiana? Dice así en sus hojitas, ¿no? Son las creencias que sostienen, que practican y enseñan los cristianos, es decir, nosotros, ¿no? Los que somos creyentes, los que hemos creído en Cristo, ¿no? Y que se forman a partir de un estudio sistemático de las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que encontramos en las escrituras ciertamente es lo que nosotros predicamos, lo que enseñamos. Pero, por ejemplo, hay temas que nosotros podemos de alguna otra manera sistematizar. ¿Qué quiere decir eso? Es tomar información sobre algo
y buscarlo en todas las escrituras, de tal manera que aunque está en diferentes libros, lo podemos relacionar. Y podemos hablar, por ejemplo, de la palabra amor. Y podemos ver cómo la palabra amor se muestra pues de parte de Dios para con el hombre, ¿no? De parte de entre hermanos, ¿no? Y lo podemos ver no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en los evangelios, como en las cartas pastorales, ¿no? Entonces, hay temas que se estudian de una manera sistemática y que eso nos permite, pues, tener un panorama general, ¿no? Y de esa manera también poder enseñar, impartir, ¿no? Una sana doctrina. Dice así, la doctrina cristiana, entonces, consiste simplemente en las enseñanzas de la Biblia que nosotros como cristianos creemos, practicamos y enseñamos a otros. No es nada más que eso. No hay nada oculto, nada que sea pues difícil, ¿no? Simplemente son las enseñanzas de la Biblia que nosotros como cristianos creemos, que practicamos y enseñamos a otros. Dice así, si has estudiado la Biblia, entonces has estudiado doctrina. Si alguna vez has compartido lo que has aprendido con otros, entonces has enseñado doctrina. Por lo tanto, de una manera u otra, todo cristiano es un teólogo. Todo cristiano es un teólogo. Y esto es interesante, hermano, porque nuevamente estamos diciendo que la palabra doctrina no es nada a lo cual se le tenga que tener miedo. Es más, simplemente significa enseñanza. Y todos, todos nosotros, desde el día que nosotros creímos en Cristo, creímos porque alguien nos mostró, nos enseñó acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que desde el primer día que usted fue creyente, usted ya estaba recibiendo doctrina, usted ya estaba recibiendo enseñanza. No solamente eso, sino que, por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen hijos que se encuentran en la escuela dominical, ¿no? Por ejemplo, se viene a la mente Yamilé, ¿no? Yamilé, que está en su clase de escuela dominical con la hermana Vanessa, recibe una enseñanza, queda tan impactada con esa enseñanza que va a su casa y lo comparte a sus padres, ¿no? Mamá, mira, papá, esto aprendí hoy en la escuela dominical y les comparte. El solo hecho de que ella esté compartiendo eso también está hablando de que ella está enseñando doctrina, porque está enseñando lo que ella también ha recibido, lo que ella también ha aprendido. Es por eso que todos nosotros de alguna u otra manera somos teólogos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de Dios, que lo recibimos ¿de dónde? De las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a pasar ahora sí a llenar esta parte. No sé cuántos ya han podido llenarlo ya, porque ya lo teníamos ya aquí desde el día domingo por la noche, ¿sí? Por la noche se entregó las separatas. Entonces, esta uno está regalada. Yo creo que no debió estar ahí más bien, porque está en la definición, que está un poquito más arribita nada más. Así que voy a ir preguntando ya si alguien quiere participar, puede levantar la mano para que el pastor le pueda habilitar el audio. Hermana Si Patricia, ¿quiere no, participar? chapo, dedocracia. Ok, hermana Patricia, adelante, por favor. Sí, según la explicación anterior, cómo se define la doctrina cristiana completa los espacios en blanco. Las creencias que sostiene, practican y enseñan. Los cristianos se forman a partir de un estudio sistemático de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien, hermana. Perfecto, ¿no? Entonces,
Si alguno todavía está perdido, está arribita en realidad la respuesta, ¿no? Es lo mismo, no solamente está para completar, pero es lo mismo, ¿no? Pero eh, es el concepto más acertado que podemos dar acerca de lo que significa la doctrina cristiana, ¿no? Nuevamente, que estamos hablando que es las enseñanzas de la Biblia que nosotros como cristianos creemos, practicamos y enseñamos a otros, ¿no? Ahora bien, pregunta número dos. Teniendo como base las verdades que hemos considerado, dice, escribe una definición de doctrina cristiana con tus propias palabras, ¿no? Esta pregunta, sí, la vamos a dejar, usted la va a resolver en casa y el día domingo por la mañana yo voy a estar recogiendo las hojitas y se las entrego el día jueves, ¿ya? Entonces, no es nada complicado, está bastante sencillo, ¿no? Nuevamente usted ya tiene el concepto arriba, solamente tiene que escribirlo con sus propias palabras, ¿no? Dice, teniendo como base las verdades que hemos considerado, escribe una definición de doctrina cristiana con tus propias palabras. Entonces, básicamente, ¿qué es? Podemos decir de manera sencilla que son las enseñanzas que como cristianos nosotros creemos, enseñamos, practicamos, ¿no? Y que tienen como fundamento, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta 3 dice, teniendo como base las verdades que hemos considerado, ¿no? El estudio de la doctrina, uh, perdón, ¿es el estudio de la doctrina solo para los teólogos profesionales o para todos los cristianos? Explica tu respuesta. Entonces, de aquí sí quisiera que alguien pudiese responder y que explique, obviamente, ¿no? Que explique, obviamente, su respuesta, ¿no? ¿Es el estudio de la doctrina solo para los teólogos, solo para los pastores, solamente para los profesionales? ¿O debería ser para todos los creyentes? No se peleen por contestar, por favor, no se peleen por contestar. A ver, alguien diferente que la hermana Patricia. Oh, La hermana Lili quiere contestar. A ver, hermana Lili. sí, hola, soy Kenneth. Sí, Kenneth, ¿cómo estás? Sí. sí, bueno, considero, claro, que es para todos, pues, ¿no? Para todos los cristianos, para todos los creyentes, ¿no? Cuando uno se ve interesado por la palabra de Dios, entonces, o mejor dicho, cuando uno se ve interesado por las cosas de Dios, se interesa por su palabra, por conocerlo, pues, ¿no? Entonces, como dice el hermano, ¿no? Ya a partir de que uno es creyente, ya recibe teología, ¿no? Recibe doctrina. Y también el interés te hace buscar, ¿no? Para poder tener la certeza de en quién estás creyendo también, ¿no? O en qué estás creyendo. Bien, gracias, Kenneth, muchas gracias. Hubo un término que utilizó Kenneth, hubo un término que utilizó Kenneth que me llamó mucho la atención, y es que él utilizó la palabra teología, ¿no? Otro término que de repente también puede a algunos asustarnos un poco, ¿no? Y para eso voy a mostrarles lo siguiente, está también en sus hojas. Dice así, perdón, los principales temas de la doctrina cristiana. Y atención con esto, hermano, porque esta parte de aquí me parece que es fabuloso, fabuloso que la hayan incluido en este estudio. Me pareció genial, genial. Los principales temas de la doctrina cristiana. Nuevamente, doctrina es enseñanza. Los principales temas de la enseñanza cristiana. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros, no? Dice, la palabra doctrina abarca todo lo que la Biblia enseña. Por eso es provechoso organizar la doctrina bíblica en diferentes categorías o diferentes temas, ¿no? En esta sección de nuestro estudio seguiremos el esquema clásico, dice, organizando las grandes doctrinas de la Biblia en 16 categorías diferentes. ¿Cuáles son esas categorías? Las que usted va a ver a continuación, todas definidas, ¿no? Nuevamente, eh, estas solamente son unas pequeñas definiciones, ¿ya? Pero estas son las categorías que como creyentes nosotros enseñamos, practicamos, creemos, ¿no? La primera, bibliología. Bibliología.
La palabra bibliología viene de dos palabras griegas, ¿no? Del griego biblia, que significa libros, y el término logía, que significa estudio, ¿no? En otras palabras, es el estudio de la Biblia, ¿ya? Es el estudio de la Biblia. Así en palabras sencillas, simplemente bibliología es el estudio de la Biblia. Ahora, ¿qué abarca eso? Bueno, abarca la revelación divina, abarca la conformación de las escrituras, abarca lo que es su autoridad, el uso que le damos a la Biblia en nuestra vida cristiana. También puede incluir hermenéutica, que, ¿no? que tiene que ver con el hecho de interpretar. Son términos que sí, hermanos, parecen bastante complicados, ¿no? Difícil de poder que esos términos se queden aquí en la cabeza, ¿no? Pero son términos, hermanos, que quieras o no, nosotros debemos en cierta medida estar familiarizados con ellos y conocer su significado, ¿no? Y es más, a veces entre tanto y tanto, cuando el pastor predica, o también en mi caso, a veces cuando también he tenido la oportunidad de compartir algún mensaje con ustedes, se, se ha utilizado alguno de estos términos, ¿ya? Pero es importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Entonces, nuevamente, la hermenéutica, ¿no? Que es básicamente interpretar, ¿no? La escritura, ¿no? Otro término que justamente fue el que utilizó nuestro hermano Kenneth es teología, ¿no? ¿Y qué significa la teología? Bueno, es el estudio de Dios, ¿no? Teo viene del griego Dios y logía nuevamente es estudio, ¿no? Entonces, cada vez que usted vea logía al final es estudio. Y el prefijo es lo que va a determinar el estudio de qué es, ¿no? En este caso es el estudio de Dios. Teología es el estudio de Dios. Abarca la naturaleza de Dios, sus atributos. No sé cuántos de aquí recuerden, justo fue para pandemia, terminando la pandemia, recuerdo, o no, en inicio de pandemia, porque justamente también creo que esto lo llevamos, esta clase la llevamos también en virtual, ¿no? Estuvimos estudiando los atributos de Dios, ¿no? Estuvimos estudiando también los nombres de Dios, ¿no? Entonces, teología justamente es el estudio de Dios, y como tal se estudia la naturaleza de Dios, sus atributos, ¿no? Que Él es omnipotente, Él es omnisciente, que Él también es amor, es justo, es misericordioso, ¿no? Todo eso encontramos, a ver, encontramos en el estudio de Dios, ¿no? De lo que se llama teología. Este término también se utiliza en referencia al estudio de toda doctrina. ¿Qué quiere decir eso? De repente ahorita los voy a marear un poco, pero teología tiene que ver con absolutamente todo, ¿no? Todo lo que vamos a ver a continuación. Todos aquellos conceptos que usted tiene ahí en su hoja abajo está relacionado con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios proviene la palabra de Dios fue el creador de los ángeles, del hombre, y que es justamente lo que vamos a ver más abajo. Entonces, todo tiene que ver con teología, pero dentro de la rama de la teología hay algo que se le conoce como teología propia, ¿no? Que básicamente ya es el estudio de Dios, que es a lo que está haciendo referencia justamente este concepto de teología. Siguiente, cristología, ¿no? Y ya creo que ya podemos ir relacionando, ¿no? Si el anterior tenía que ver con Dios, este tiene que ver con Cristo, ¿no? Es el estudio de Cristo. Abarca la naturaleza, las obras de Cristo, especialmente su vida, su muerte, su resurrección, su glorificación, ¿no? Tiene que ver con el Cristo preencarnado, ¿no? Antes de que Él llegase aquí encarnándose hace 2000 años, ¿no? Pero también con el Cristo encarnado y con el Cristo una vez que resucitó, el Cristo glorificado, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en Cristología. Y aún más, ¿no? También en tiempos futuros vemos también la obra de Cristo, ¿no? Cuando Él retorne por segunda vez, ¿no? Neumatología, ¿qué es eso, no? Estamos en una sala de hospital, ¿no? No.
Neuma viene de la palabra espíritu, ¿no? Es el estudio del espíritu, en este caso el Espíritu Santo, ¿no? El estudio del Espíritu Santo. Y nuevamente va a abarcar la naturaleza, sus obras, especialmente en relación con la conversión y la vida cristiana, ¿no? Ahora, probablemente nosotros no hayamos visto estos términos en alguna enseñanza anterior o en alguna prédica, pero a pesar de que tal vez los términos no los hemos usado, lo que nosotros hemos hecho muchas veces es enseñar esto. Hemos enseñado de Cristo, hemos enseñado el Evangelio, hemos enseñado de Dios, hemos enseñado acerca de del Espíritu Santo, sus dones, cómo es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, todo eso tiene que ver con neumatología. Si solamente nos concentrásemos nada más en estudiar la manera como el Espíritu Santo opera, ¿no? En nosotros, cómo se relaciona con las otras dos personas de la Trinidad, todo eso es neumatología, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo. Angelología, ¿no? Y ese creo que está facilito, ¿no? Es el estudio de los ángeles, ¿no? Abarca también la naturaleza, ¿no? El ministerio de los ángeles como servidores de Dios. Demonología, ¿no? Y aquí ya se me escarapela un poco el cuerpo, ¿no? Eso tiene que ver con el estudio de los demonios, ¿no? De los ángeles caídos, ¿no? Y aquí también nuevamente hay versículos, ¿no? Que hablan acerca de esto, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Su naturaleza, cómo es que ellos son seres creados, ellos no son seres eternos, ellos sí tienen un inicio, no como Dios que es eterno, que no tiene ni principio ni final, ¿no? Pero también podemos ver sus obras, ¿no? Cómo es que estos siguieron a Satanás y cayeron con él, ¿no? Y vamos a ver también el juicio final, ¿no? Que se detalla en Apocalipsis, ¿no? Tanto para Satanás como para los demonios. Antropología, ¿no? Y esta tiene que ver con el estudio del hombre, ¿no? Antropos, que significa hombres, y logía, nuevamente estudio, ¿no? Es el estudio del hombre, ¿no? Propiamente dicho. Y esto abarca desde la creación, ¿no? La caída del hombre, ¿no? Cómo es que tenemos ahora una naturaleza pecaminosa y tenemos la necesidad, ¿no? De un Salvador, ya que no nos podemos salvar por nuestras propias obras, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en antropología y todo eso también nos habla la Biblia desde el principio, desde el Génesis, ¿no? Hasta, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Soteriología. En el caso de la soteriología, esto tiene que ver con el estudio de la salvación, ¿ya? Y abarca desde la crucifixión, la resurrección de Cristo, la soberanía de Dios, la responsabilidad que tenemos como hombres, como seres humanos, ¿no? Tiene que ver con el arrepentimiento, con la fe, con las obras, no porque tengamos obras para salvación, sino porque obramos porque hemos sido salvados, ¿no? Tiene que ver con la justificación que tenemos, ¿no? No en nuestras propias obras, sino en la obra de Cristo, que sí fue perfecto, que cumplió la ley a cabalidad y que tomó nuestro lugar, ¿no? Lo que se conoce como la doble imputación, ¿no? A él fue imputada nuestro pecado, ¿no? Y a nosotros se nos imputó su justicia, ¿no? Tiene que ver también con la seguridad de salvación, ¿no? Con la santificación. Eh, Hoy por hoy, hermanos, los que somos creyentes, ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvados, ya hemos sido santificados porque Dios nos ve como santos, como apartados, a pesar de que no lo somos, pero posicionalmente Dios nos ve santificados en Jesucristo, ¿no? Pero la glorificación no es algo que tengamos hoy. La glorificación tiene que ver con nuestro estado futuro, cuando ya estemos en su presencia, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en dónde? En la doctrina de la soteriología, ¿no? La enseñanza de la soteriología, el estudio de
la salvación. El siguiente, eclesiología, ¿no? Y de repente este término sí es conocido para algunos, ¿no? Tiene que ver con el estudio de la iglesia. Abarca desde la fundación, ¿no? El propósito que tiene Dios para con la iglesia, ¿no? La organización, cómo es que se organiza la iglesia, ¿no? Las ordenanzas que han sido dadas a la iglesia y las responsabilidades que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas ordenanzas, ¿no? Tenemos que bautizar, tenemos que discipular, ¿no? Encontramos algunas marcadas en Mateo, ¿no? Pero también tenemos responsabilidades, ¿no? Eh, poder anunciar a todo el mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz eterna, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿no? El hecho de que seamos creyentes no nos pone a todos en una burbuja de muy bien, solamente me voy a sentar, voy a ser espectador y voy a sentarme a escuchar las prédicas, ¿no? No, sino que tenemos una responsabilidad nosotros y todos somos parte de la iglesia, ¿no? Luego tenemos lo que tiene que ver con la escatología, ¿no? Y esta palabra viene del griego escatos, ¿no? Que tiene que ver con las últimas cosas, ¿no? Es el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos, del futuro. Habla mucho del futuro. Abarca la muerte, ¿no? Pero abarca también el cielo, el infierno, ¿no? Abarca la segunda venida de Cristo, el destino final de la creación, ¿no? Encontramos mucho de eso en Apocalipsis, pero también en algunos escritos de Pablo, ¿no? Eh, y tiene que ver con todo eso, ¿no? Con todo lo que aún no ha sucedido, ¿no? Ética, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de los valores morales, ¿no? Aborda mucho la cosmovisión, ¿no? El comportamiento correcto que debe tener todo cristiano respecto a la vida humana, a la vida moral. Ahí se ven temas como el aborto, eh, otros temas que pueden estar en discusión, ¿no? Eh, y que vemos que a la luz de las escrituras, pues, qué es lo que le agrada a Dios, ¿no? Y cómo debería ser nuestro andar, ¿no? En este mundo, ¿no? La vida devocional, ¿no? Que es el estudio de las disciplinas devocionales como tal, cómo se establecen en las escrituras, cómo se han practicado a lo largo de la historia de la iglesia, abarca disciplinas como el estudio propio de las escrituras, ¿no? La oración, el ayuno, la confesión, la meditación, la adoración a Dios, ¿no? Ministerio cristiano, ¿no? Es el estudio de los dones espirituales. ¿Y por qué de los dones espirituales? Porque justamente Dios ha dotado a todo creyente, absolutamente a todo creyente, de al menos un don, ¿no? De al menos uno. Algunos tienen dos, tres, pero todos, absolutamente todos tenemos dones espirituales y con esos dones es que nosotros los utilizamos para servir, para ministrar. Ese es el significado de la palabra ministrar, ¿no? Eh, y hace un énfasis también especial, dice, en el ministerio pastoral, en la proclamación de las escrituras, porque nuestro principal ministerio es ese, ¿no? Proclamar las escrituras, evangelizar, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. No, pero ese no es mi don. No, eso no se discute, hermano, ¿no? O sea, definitivamente el evangelismo es algo que tiene que estar presente en la vida de todo creyente, ¿no? De absolutamente todo creyente. No todos podemos de repente ser misioneros, pero sí todos podemos evangelizar, ¿no? Desde la persona que tenemos al costado, a cuando nos cruzamos con alguien en el mercado, en el trabajo, en los centros de estudios, todos tenemos a alguien a quien compartir acerca de Cristo, ¿no? Y ese es nuestro principal ministerio, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Me pasé. Estamos aquí. Ya. Evangelismo, ¿no? Que tiene que ver con el estudio eh, específico del Evangelio, cómo comunicarlo bíblicamente a los demás, ¿no?
Hoy en día, cuando estamos viviendo tiempos en los cuales está viviendo un tiempo sombrío para la iglesia, porque hay muchas iglesias que no son cristianas, se llaman cristianas y que comunican un evangelio falso, un evangelio adulterado, ¿no? Todo el énfasis es en el amor de Dios, en, en recibir bendiciones, en ser próspero y crean un condicional en el hombre, ¿no? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios te bendiga? Venga a los pies de Cristo. Y, y eso es antibíblico, ¿no? Entonces, eh, es por eso que es importante entender cada uno de estas doctrinas, de estas enseñanzas, bíblicamente, ¿no? Bíblicamente. Misionología, ¿no? Que viene del latín misio, que no quiere decir que es una persona que no tenga dinero, sino que es alguien que ha sido enviado, ¿no? Y nuevamente del griego logía, que tiene que ver con el estudio, ¿no? Es el estudio de la labor misionera de la iglesia, ¿no? Abarca la gran comisión, abarca el llamado misionero individual, las necesidades espirituales del mundo, ¿no? Y la metodología bíblica de las misiones, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con consejería, ¿no? Que es el estudio de la consejería bíblica, ¿no? Enfocada en las necesidades espirituales, ¿no? Intelectuales, emocionales de los individuos. En una iglesia, pues podemos haber 30 hermanos, 30 creyentes, todos con pruebas, todos con dificultades, ¿no? Algunos más que otros, uh, pero no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, la consejería bíblica justamente tiene que ver con eso, ¿no? Habrán algunos que arrastrarán de repente vicios como el alcohol, las drogas, otros de repente la pornografía, el adulterio, a otros el amor al dinero. Entonces, todos tienen diferentes necesidades espirituales, ¿no? Y justamente en la consejería es que se puede abordar estos temas ya de manera personal, ¿no? Ahora, ¿por qué decía yo que toda esta parte de acá, toda esta última parte, me llama mucho la atención? Porque todo lo que encontramos aquí, o casi todo, ¿no? Casi todo lo encontramos en libros de teología sistemática, justamente, ¿no? Y estos temas, que aunque aquí han sido tocados solamente en concepto, son bastante amplios. Y nosotros propiamente vamos a estar viendo justamente el estudio de las escrituras que tiene que ver con el el primer concepto que tocamos hace un momento, que tiene que ver con bibliología. El estudio de las escrituras es eso. Así que a partir ya de la semana, de la sexta semana, vamos a estar viendo un estudio de bibliología. Vamos a tener 24 semanas en las cuales vamos a estar estudiando eso. 19, perdón, 19. Son 24 semanas incluyendo la introducción. 19 semanas en las cuales vamos a estar tocando solamente doctrina de la palabra de Dios, bibliología, bibliología. Pero todo esto que usted ve aquí, hermano, que hemos definido, lo encontramos en teología sistemática, ¿no? Nuevamente, posiblemente usted no ha escuchado estos términos, escatología, neumatología, ¿no? Soterología, escatología, ¿no? Pero se enseñan, hermano. Vez tras vez, cada vez que hay una prédica, se está enseñando, ¿no? De estas cosas. Ahora, sería interesante de repente en algún momento que podamos estudiar cada una de ellas, ¿no? Ya de manera ya específica, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Pero hoy por hoy vamos a dedicarnos por medio de este estudio a ver lo que es bibliología o el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, tenemos aquí una, una pequeña, una pequeña tarea para ver si es que hemos aprendido un poco esos conceptos y se nos han quedado, ¿no?
Aunque ahí tenemos también las hojitas para poder ayudarnos. Entonces, vamos a practicar. ¿Cómo estoy con la hora? No sé cómo estoy con la hora. Creo que todavía da tiempo, ¿no, pastor? Sí, ajá, sí. Muy bien. Entonces, pastor, usted designe, usted diga dedocracia. ¿Quién es el primero? Ah, democracia. Ya, la que está levantando la mano, pues es la hermana Patricia, pero es la última vez que va a participar, creo. Me quiere participar. Sí. Muy bien, ya bueno, todo está ahí, hermano, solamente es poner las letras, ¿verdad? Bien, en el primer Muy bien. lugar tenemos bibliología. A A ver, ver, hermana Patricia, ¿cuál sería? hermana Patricia, ¿cuál sería la Bibliología primera, sería hermana la, Patricia? bibliología sería la letra G, el estudio de la A ver, conformación, autoridad y uso de las escrituras. Ajá, muy bien. vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Sí, la letra G, hermana. Muy bien. Sí, la Siguiente, G. teología. Voy a pedirle ahora sí a la hermana Teresa, por favor. Puede decir teología. ¿Está por ahí la hermana Teresa? Sí, sí estoy, Juancito. A ver, A ver, hermana, teología. ¿Cuál teología sería, hermana? sería el estudio. Espérate. Mm, Está ah, en la otra hoja, está. no, la C, el estudio de la obra de Dios en la salvación, aunque es A ver, vamos teología, a ver si es cierto. teología es el estudio de Dios, pero por lo que más o Ya. menos entiendo ahí. A ver, lea bien, lea El bien. estudio de Dios. Ay, estoy que trato de leer, porque la letra está chiquita. El estudio. ¿En su hoja, hermana? ¿Tiene hoja? Puede agrandarlo también en su celular. Si está en su celular, No, pero agrándelo con Ah, sí, su... Juan, a ver. está en la otra hoja, está la respuesta. ¿Así? Sí, sí, A sí. ver, pues. Sí, yo sé que está en la otra hoja. Ah, yo Sí no sé que está tengo en la hoja, otra hoja, pues. pero no voy a pasar la En la, hoja. en la penúltima, No tengo hermana. la hoja. Yo no tengo hoja, Juancito. O sea, yo sé que es el estudio Oh, hermana. de Dios. Ya, muy bien. Es el Todo estudio de acerca Dios, es de la Dios. letra O. Es la letra O, No, ¿ya? A Ya. ver, ¿quién sí tiene hoja? ¿Quién sí tiene hoja a la mano? yo, hermano. Todos los demás. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién respondió? No, no puedo verle, disculpe. Yo, Cristología. La hermana Patricia. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? No puedo ver. yo, Patricia. El Cristo, Ya, pero la hermana Patricia ya participó, otra hermana. Yo no tengo la hoja, pero lo tengo acá en PDF, que soy Melanie, y la cristología es la P. La P, a ver, vamos a ver si es cierto. No, No, es la L. no, la L, La J, la J, Yo, Lili, la J. yo La Lili, la L. J, ¿Cuál? ¿Cuál es la la J. J? la L es. ¿Neumatología? El estudio de la persona de Jesucristo. Cristología es Sí. la L. La Ah, L. teología. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estudio de Jesucristo. Ya, pero no es la J, era la L. Ah, L, la Ya, L. Yo ya la pensé que puse la hace J. rato, hermana, ya. Ya. Ya está en su pantalla hace rato. Ya. Ay, no veo, no veo mucho. Neumatología. La. La, Neumatología, la A. La, segura. Sí, ¿Estás la segura? neumatología. Ah, ¿Estás Sí, seguro? sí, segura. Muy bien, sí, es la angelología. M. la ¿Quién M. dijo? ¿Quién dijo M? Yo, Gisela. ¿Quién dijo M? A Gisela, ver, hermana M. Gisela, a ver si es cierto. M. M. dermato. Muy bien. Demonología. La Demonio. J. J. Demonología. J. J. Y demonología antes le habían puesto a Jesucristo. La J. ¿Qué? No, pensé que la L era J. Lo vi bien. Ya, no hay Ah, mucha ya. luz aquí. Antropología. La Y I. La I. La I. ¿Estás seguro? Sí, Sí. ¿Están Estudio de seguros? la creación, caída, naturaleza, sociedad del ser humano. sí, la I es. ¿Segura, hermana? ¿Estás segura? ¿Le bien su hoja? Sí. Sarita. Ah, ya, está bien, sí. Soteriología. La C. C. La C. Ya.
Muy bien. Eclesiología, La D, 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 la, D, 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 D de dado. D de dedo. el estudio del propósito, la organización y las ordenanzas de la de la iglesia. iglesia. Muy bien. Escatología, La P, P, P de la Pedro. P, la P, Mm. P de Perú. P de Muy papá. bien. Siguiente parte. Ética, la F, F, la F. ¿Seguros? sí, segurísima. Muy Sí, los valores. bien. Sí, la F. estudia La vida valores. devocional, H, H, el H, ministerio cristiano, la N, N, N. ¿Seguros? sí, segurísima. Yo creo Ministerio que de la no, iglesia hermanos, local. ¿no? La N, Mm, ¿Seguros? sí, Muy Evangelio. bien, sí. Evangelismo, la E, E, ¿cuál? El E, enano. E de E de elefante. enano, la E, La E. E de evangelismo. E Ujú. de evangelismo. El sí, Ah, sí, evangelismo. ahí Correcto, va. No le correcto. insulten al hermano Juan, por favor. Están diciéndole ahí. Misionología. la Cada K, kilo. K, la K, la K, Muy bien. Consejería. la B, B, B de burro, Uy, veo burro. No le insulten al hermano. Muy bien. la B, Muy bien. Entonces, como habrán visto, todo esto eh, es parte de lo que nosotros enseñamos, es parte de lo que usted debe conocer, es parte de lo que una y otra vez debemos entender correctamente, porque todo cristiano en algún momento de su vida tiene que enseñar, tiene que también compartir lo que ha recibido. Entonces, no nos podemos quedar callados, ¿no? Cuando usted está aconsejando, va a aconsejar en base a la palabra de Dios. Cuando usted tiene que consolar a un hermano, consuela en base a la palabra de Dios. Cuando usted comparte el Evangelio para que otras personas puedan conocer de Cristo, comparte la palabra de Dios. Y todo eso es doctrina, todo eso es enseñanza. Entonces no le tengamos miedo, ¿no? A, a poder aprender más. Nuevamente, no es algo exclusivo de aquellos que están enseñando. Esto tenemos que estar, tenemos que familiarizarnos todos con ello. Tenemos que estar todos capacitados, ¿no? Para también poder presentar defensa, ¿no? Cuando se requiera, ¿no? Con mucha mansedumbre, claro está, ¿no? Pero nuevamente, todo lo que hemos visto aquí es solamente algo bastante, bastante breve de lo que es de lo que es la, la doctrina cristiana, ¿ya? Vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta noche. Gracias por este tiempo, por permitirnos también tener un panorama general de lo que creemos, de lo que enseñamos y poder entender, Dios, de que como creyentes estamos llamados, Señor, a poder conocer tus escrituras, a poder conocerte a través de ellas y también, Señor, a practicar, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos muestras, Señor, a través, Señor, de tu palabra santa. Dios Santo, una vez más bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos pasar una buena noche en Jesucristo. Amén. Vamos a Amén. recoger también las ofrendas. Quisiera dar paso al pastor para ello. Ok. Bien, hermanos. Bueno, hasta aquí estamos teniendo nuestro culto. Pensábamos tener ofrendas como habíamos conversado con Juan, pero creo que ya el día jueves vamos a hacerlo, ¿no? No hay problema porque ya hoy día ya estamos terminando nuestro culto, pero gracias al hermano Juan también
por la enseñanza, ¿no? Ha estado muy, muy didáctico, creo, bastante edificante, creo, para todos nosotros. Hemos sido retados también a poder conocer un poquito más a nuestro Señor y esperamos pues que hayan completado su separata, ¿no? Ya que el hermano Juan ha amenazado con corregirles. Algunos tendrán 20, otros tendrán cero. Bueno, no estamos para jalar a nadie, ¿no? Obviamente estamos simplemente para apoyarles en su crecimiento, en su conocimiento un poco más de la palabra de Dios. Y ahí hermano Juan estará entonces como su teacher, ¿no? Como su maestro. Va a estar corrigiéndole sus tareas. Bien, hermanos, tengan por favor siempre sus hojitas impresas. Yo me olvidé, ¿no? De enviarlo al grupo, por eso es que algunos de repente no lo tienen, pero la gran mayoría creo que sí les entregamos el día domingo en la tarde, ¿no? Bueno, hermanos, anuncios finales ya que tenemos. Primero, darles la bienvenida y agradecer a Dios también por su asistencia. Varios están ahí juntos, unidos, como la hermana Lily, ¿no? Con Kenneth. Creo que Juan también está con su esposa. Yo también estoy con mi esposa acá al lado, que bueno, sí se le ve ahí. ¿No? La hermana Gisela, el hermano Roberto, Melanie, no sé si está también con Junior, la hermana Carmen. Bueno, y hay varios que entraron también como Jacob, Matías, ¿no? Pero que se tuvieron que retirar por alguna razón. Así que hermanos, sigamos siendo fieles. Les esperamos el siguiente martes también a seguir entrando para seguir aprendiendo un poco más. Y siempre va a ser así la dinámica, ¿no? Que se le va a entregar el día domingo en la noche su separata y el día martes el hermano Juan va a estar explicando, pero también al mismo tiempo usted, lo ideal es que usted ya vaya o venga o entre ya teniendo desarrollada su separata, ¿ya? Y si no, lo va completando en el camino. Bien, hermanos, como ya mencionó el hermano Juan, tenemos una serie un poco larga también, al igual que el Evangelio, así que les animo a poder esforzarse en ello. Bueno, y para terminar, nada más algunos anuncios. Recuerden de que el día jueves tenemos culto de oración, ¿ya? ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Ese día ya sabemos que no tenemos ningún tipo de estudio, solamente vamos a estar orando. Obviamente sí tenemos también lecturas bíblicas, ¿no? Tenemos oración por diferentes cuestiones y necesitamos orar como iglesia, ¿sí? Así que separemos nuestro tiempo para estar viniendo este jueves a las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Luego el día domingo tenemos como siempre nuestro culto de adoración, seguiremos con el capítulo 8 de Hebreos y terminaremos con este capítulo y luego tendremos pues una pequeña sesión, ¿ya? Para ver el proyecto del 2026. Y en la noche seguimos con nuestro estudio del evangelismo, ¿ya? Que es uno de los términos también que se ha explicado acá en esta clase, ¿no? Evangelismo, que necesitamos pues estar apercibidos de cómo evangelizar también. Muy bien, hermanos, esos serían los anuncios y vamos a tomar una pequeña foto de recuerdo, ya que esta es la primera reunión virtual que tenemos. Creo que después de años también que ustedes tienen, ¿no? O que tenemos, bueno, yo recién estoy hace un año, pero creo que desde la pandemia que no se reunían, ¿no? De manera virtual por Zoom, pero es algo bueno porque también le damos un poco de variedad, ¿no? Ya que siempre son cultos presenciales, ahora tenemos un culto virtual, una serie, como tareas, es un poco diferente, ¿no? Y eso de todas maneras nos anima a poder seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Bien, por favor, prendan sus camaritas un ratito nada más. Yo sé de que a veces, ¿no? No estamos bien peinados, no sé, pero igual tratemos de estar con nuestras cámaras un ratito nada más prendidas para poder estar tomando una foto de recuerdo, ya que esa es nuestra primera. No vamos a tomar siempre foto, ¿ah? Solamente al principio y al final, ¿ya? Al final del curso también tomaremos una foto, a ver cuántos han sobrevivido, ya que algunos no quieren hacer las tareas, creo. No. Muy bien, a ver, ¿quién más? Por favor, si pueden ir prendiendo sus cámaras. Y si no, ya tomamos la foto nada más, ¿ya? Ahí está Roberto también, muy bien. Ahí está Roberto, muy bien, con la alegría. Ahí está Melanie también, aunque se ve un poco negro. Ah, Junior, ¿no? Es que son el uno para el otro, son uno. Son una sola carne, por eso. Muy bien. O sácale el filtro, creo, porque se ve un poco raro, ¿no? No sé, se ve. Parece de terror esa foto. O su cámara. A ver, esperamos un ratito a Junior. No sé si lo puedas activar otra vez. Está Junior y Melanie. Está Kenneth también. Muy bien. Hola, Kenneth. Bienvenido. Hermana Janet. Bienvenido ahí a hermano, bueno, hermano Juan, hermano Carlos Prieto también. Qué bueno verte. Hermana Bertita también. Su hermana Claudia. No sé si está sola ahí con su familia. O no sé si puedes llamar ahí a tus hijos. O ya están durmiendo. Hermano Néstor. Hermana Gisela. Hermana Patricia. Hermana Teresa. Mi esposa que está acá al lado. Ahí está, ahora sí se le ve un poco mejor a Junior. Bueno, un poco oscuro también. Tu hermana Carmen también está por ahí, pero creo que no puede que prender su cámara. Bueno, vamos a tomar la foto, ¿ya? Sonrían, por favor, no salgan serios, ¿ya? La vida es alegre, la vida es feliz, por favor. ¿Ya? A la voz de tres. Uno, dos, tres.
Muy bien, hermanos. Acá tenemos entonces nuestra foto que la voy a pasar también al grupo para que lo puedan ver de recuerdo. Bueno, con esto nos estamos despidiendo, hermanos. Ahora sí pueden prender sus micros y despedirnos. Cuídense mucho. Que Dios les Hasta luego, bendiga mucho, hermanos. ¿eh? Nos vemos el día Cuídense, jueves, si Dios permite. hermano, nos Cuídense, vemos. nos vemos el Dios les bendiga a jueves. Hola, todos. hermano, Buenas bendiciones. noches. Vamos el Cuídense jueves. mucho. Nos vemos el jueves, Hasta si Dios luego. permite. ¿Qué Noches. pasó? Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Vamos Hasta con luego, Luisa, pastor. cuídese. Cuídense, Gracias. hermanos. Descansen. Chao. Cuídense. Roberto, cuídate.